Esto y Les Fartures, con David Castañón. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough, and things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. Estoy buenísimo. O sea, temazo. And the Machine. Pero... Es que esta mujer canta que flipas, ¿eh? Sí, vozarrón, guapísimo, suena muy Y bien. en directo lo hace muy bien. ¿Esto ya indie también? Sí. ¿Serio? Esto es una diva indie. ¿Una diva indie? Sí. Pero suena ya como, no sé, más pop, soul... Cambia bastante, ¿eh? Vale. Sí. Pero no, esta mujer es indie. Suena limpio, no suena sucio, no sé, es maravilloso. Es megatrónica. Aprendí un montón de cosas contigo, Sara, Claro, te sí. vayas. ¿Y más que vas a aprender? Y más que voy a aprender. Echándote muchísimo de menos Gracias. en la vida en general y en la radio en particular. Gracias, yo a ti también. ¿Qué tal el verano? Largo. Largo. Estaba comentando con nuestro técnico de Sí, sonido. sí. Juan, para Juan también fue Juan, largo. Sí. Juan por otros motivos, pero... Claro. Sí. Pero bueno, ya vuelve más o menos la normalidad en Mavilla. Sí. Sí. Ya ha bajado el decibelio Sí. y Se la puede andar por la concentración de calle Homo sapiens. sin olores. Bueno, eso los fines Ahí de sigue, semana es un poco clásico. Las fiestas han sido un éxito, o sea, demasiado. O sea, Increíble, ¿no? No Cada cabíamos, año van creciendo, dame esa sensación, no cabíamos en el barrio ya. Vale. A la gente gusta mucho Sí. ese movimiento popular, Sí. autoorganizándose Sí, y alluñado un poco de las cosas que siempre nos acaban imponiendo, que clones de fiestas les mesmes en todos los yaos. Eso es. Eso, vale. Y el camino tiene que tirar por ahí, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Porque tenemos ejemplos negativos en Gijón. No, y en A Ubieu. ver si llegamos, en San Mateo, a comentar. cuidado. Bueno, claro. Bueno. Abuelito. Está la cosa guapa. En Avilés tampoco pienses tú que estamos para hablar mucho, ¿eh? Pero bueno. Todavía quedan los pueblinos con cosas más auténticas y a menor escala. Que yo creo que el tema es en la escala. Sí, que no hace falta que sea todo tan grande. No hay por qué competir a ver quién la tiene más larga, ¿eh? No. Que ya es algo muy asturiano. Además. Y hay que hacerlo primero para los vecinos. Eso. Y luego si llega más gente, pues que lo disfrute. Pero Eso. pensando en los vecinos. Correcto. Y contando con ellos, además. Y contando con ellos. Eso. Muy bien. ¿Con qué vamos a repunar, güey? Primero, Primero. vamos a dejar claro que esta sección está en contra del genocidio palestino. Bien. Y el programa de radio en general. Y Bien. espero que la cadena también. Dicho esto, Vale. Ahí queda, ¿no? ahí queda. Bien. Y ahora tengo una pregunta para nuestros queridos oyentes. Estamos ya al final, hemos acabado el verano, se ha acabado la temporada de Bonito y me gustaría que reflexionasen, que hicieran examen de conciencia y me dijeran cómo tratasteis, 2 tiempos verbales, al Bonito. Y me temo que muchos muy mal. Muy mal. Rollos non. Rollos no. Vale. Que lo decimos siempre, que está rico, sí. Vale. ¿Es lícito hacerlo? No. Vale. O sea, tú ventrisques a de huello. Sí. Y es una maravilla. Eso Sí. ya Sí. innegociable. Sí, Vale. sí. Y luego una rodaja de bonito, Bueno. vuelta y vuelta, Sí. o hasta en taquinos. ¿Taquinos admitimos? Sí. De Taquinos, hecho, he bien. comido yo unos este verano que estaban de muerte con un poco de ajo, ¿eh? Sí, pero también te digo una cosa. No hay que pasarse con el ajo, ¿eh? Ahí va, con un poquillín, Sí. porque si no, solo sabe al ayo y a la guindilla. Sí, y eso no, Eso. porque la carne es buenísima, no. Eso. A veces yo pienso que echen por demás cuando ya tiene unos días y Sí, tampoco ¿eh? pasado la gente, ¿eh? Porque el taco de bonito en sí es un aprobado. Vale. Lo otro, ya que estamos hablando de rollo, albóndigues y todas esas cosas. Elaboraciones no hay complicadas, necesidad. con el bonito no hay necesidad. Vale. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Unas patatas fritas. Unas O patatinas unas fritas. verdurines ahí También. a la brasa para el que se quiera cuidar más y felicidad. Y ya está. Entonces, oyentes, ¿qué habéis hecho? ¿Qué hicisteis?
Que nos cuenten ellos, Pues, que nos cuenten. Rollo de bonito la costa. Yo ya que veo en tantísimos sitios. Que nos cuenten. Y es verdad, y En una... Gijón bonito, otro Sí. acontecimiento bonitil que tenemos, seguramente haya habido bastante. Ya como es, Gijón... Bonito. Bonito, eso. De eso también podríamos hablar, ¿eh? También podríamos repunar un poco de eso. Sí, es que en todo es no sé qué cosa de comer, no sé qué Sí. cosa de comer, no sé Sí. qué cosa de comer. Para que gastes perres, Sí. porque está Otea ahí facturando. No se puede hacer nada sin que no haya que comer. No hay un ocio Sí. que no esté. O Con sea, consumo. sí lo hay, pero es minoritario. Que no esté asociado al consumo. Ujú. Que a todos Sí. nos gusta ir a la hostelería, a todos. Pero yo pienso que se podrían hacer otras cosas. No, hombre, y antes tú estabas esperando, yo qué sé, una vez al año, por poner un ejemplo, ¿no? Si son de pinchos. Pero ya que ahora tienes una cosa distinta cada semana. Y sobre Ya todo, imposible sobre seguir el todo ritmo. aquí, aquí Sí, en sí. Gijón. O sea, que esto es que es imposible. Es un no das. Acabas en Imposible Caboñes seguir en el ritmo, urgencias sí, con el sí, colesterol, no Sí. puedes ir a todo. Entonces, claro, no hay un límite ahí Satura. de... Claro. Y entonces, no todo, si es poco, igual tiendes a que sea de más calidad. Si haces muchos de estos acontecimientos, todo es igual de bueno. Pero de verdad piensas que faen todas las cosas por la tu cultura gastronómica. No, claro, ese es el problema. Faelo por los dos bolsillos, en general. Sí. ¿Vale? Y más, aunque ellos vaya muy bien, siempre van a salir llorando. Sí. Porque sí, nunca oirás a que sí. si ningún hostelero, tú cuando ellos preguntes qué tal, mal, porque no sé qué, porque no sé qué, dices, pero si está todo lleno. Eso es. Si otra cosa de que está pasando, que no es que ya, no sé, espero que no se quede, que sea una temporada, es que ya no puedes improvisar. Ya. Para nada. Sí, Vamos a estoy de comer a acuerdo. tal sitio. No se puede. No se puede, sí. Hay que reservar. Y a veces con una semana o dos, ¿eh? Sí. Yo conozco sitios que fin de semana, el verano, a partir de mayo, ya casi no puedes ir. Salvo anulaciones y cosas así. Y dices, ¿qué tengo que planificar yo en mayo lo que voy a hacer en agosto? Claro. Yo qué sé. Claro. Eso. Tema. Vale. Bueno, también vamos, que yo creo que ya es minoritario, pero también pasa, vamos a poner lo de la gente que llama reserva y no una vez. Mal. Bueno, eso está mal. Mal, eso. También. O que llama a 3 sitios y reserva a la vez y luego O deciden sea, a cuál de los... a escucha, cuál yo va. apuntaría el teléfono. Sí. Yo soy el dueño del resto. Digo, Una lista no negra, viniste. Sí. ¿No viniste? Sí. Pues ya no, se acabó, era la Pues opción ya que no. tenías. No vuelvas ya. Bueno, para que vengan que, oye, que... Oye, a ver, que también- yo qué sé, pasan cosas, Sí, de hombre. última hora. Sí, estropeóse en el coche o morrió alguien o... Claro, pero ahí. bueno, pero llamas. Eso, sí, yo Tienes siempre. que llamar. Claro. Vale. Bien. Gustóme. Bien. Por el bonito, estamos ahí, ya que... Es uno de mis obsesiones, el bonito. Sí. Vale. Pero bien, yo confieso Ha estado que- rico este año el bonito, ¿eh? Muy bueno. Sí. Conviven 3 que es como... Y que además no canso de ellos. Bueno, canso de ellos por el precio que ellos pusieron, sí. que este año subió bien. Sí. Pero están buenísimas. Muy- Podría muy vivir rico. solo comiendo eso. El Y no me bonito está muy cansaría. bueno. Sí. Por eso hay que cuidarlo. Vale. ¿Qué más? Esto es una sensación mía. A ver, ¿a ti qué te parece? Yo creo que estamos empezando a volver a tener una relación sana con el cachopo. Me da la sensación de que ya no hay tanta cachopofilia. Ya. Y que... O no, ¿tú qué calellas más? Relación sana y cachopo con la misma frase. Te quiero decir, esa obsesión... No, Que ya sí, lo que sí. sé. Entendiste. Sí. Esa Fíjate- obsesión turista madrilena, sobre todo con el cachopo. Sí, Al menos aquí, ¿no? ¿No sí, se ha relajado un poco? Sí, pienso igual, sí. Los asturianos, a mí pienso igual que tú. No estamos empezando a renunciar, sino que se está normalizando. Eso es. El pico este de curva está eso empezando a es. normalizarse. Eso es. O sea, y siente que el cachopo está muy bien para lo, Sí. para lo que lleve y Sí. que la gente siga Sí, comiendo. sí. Lo que pasa que, bueno, el tema era glorificarlo. Sí. No, que fuera el único plato. Eso es. Y esos menús que... yo creo que depende también un poco porque que encarecióse todo mucho. Sí. Entonces, estos menús que había antes de... Fabada. de primero. Cachopo. Cachopo de segundo. Y arroz con leche. con leche de tercero. Que el arroz con leche ya es relativamente barato. Sí. Pero costóse un tiempo.
por mucho que lo eches a... ¿Cómo se llama la máquina esta? La olla express, la pota express. A la pota express, no, sí. La de cocción lenta. Esa. Por mucho que lo eches ahí, al final tienes que estar removiendo tu paquete rico. Y esos menús por 12, 15 o 20 euros... Eran insostenibles. Inviable. Entonces, igual por ahí van los tiros. ¿Tú qué Puede crees? ser. Pero bueno, sigo viendo cachopos... Sí, pero me da la sensación de que ya no es tan intenso como era. Ya te lo pregunté muchas veces, pero no es especialmente cachopera, ¿no? No. Y A ni, ver, ni nunca- aunque venga gente de fuera y tengas que hacer de Sí, entonces anfitriona. sí, pero es la típica cosa que no se me ocurre pedir. Si estás compartiendo comida con gente y alguien pide cachopo, yo como un trozo. O sea, no es que me niega a comerlo, pero no es algo que yo de entrada pida. No, Y bueno, los he preguntaba comido porque muy ricos, ¿eh? Está rico, ¿no? O sea, hay algo... Sí, Está rico. yo los he comido muy ricos. Sí. Tienes ahí el Begoña cerca de casa. Sí, begoñina. Muy Los bien, angelizaos. Sí. Mira, a mí ahí gústenme. Hace mucho que no voy. Sí. Sigue bien, ¿no? Igual Sí, de bien, sí, así. sí. Vale. Pero sí, y es verdad que puede ser que la burbulla del cachopo empiece a... Puede ser, sí. Sí, Puede y ser. es que Y teníamos está bien, la relación... está bien sí, que se empiece a normalizar. eso es. Y que Está entre bien. más variedad en los menús y con la gente que venga aquí, que sepa que puede comer más cosas aparte de cachopo y fabada. Claro, y que aparte, no sé, yo si tuviera aquí una semana de vacaciones y me meto en una semana 4 cachopos, vuelvo para casa con las arterias a punto de estallar. Bueno, Claro. y fíjate todo lo que te pierdes Claro. de no haber comido. ¿Sacrificarías un cachopo por un rollo bonito? Es que el rollo de bonito está más rico. Sí. Sí, yo prefiero mil Yo veces. prefiero el hombre. rollo bonito. Prefiero 1000 veces. Y yo además ya, cuando bien siente de fuera, no vamos a que prueben cachopo, aunque ellos lo pidan. Siempre ellos damos alternativas. Unas cebollas rellenas. ¡Bah, claro! Por ejemplo. Y flipen. Cosas que ellos nunca probaron, porque tú al final, si viene alguien de fuera, casi puede comer cachopo en cualquier Sí, ahora ya sitio sí. del mundo. Ya, Ahora ya sí. ¿Viste el punto este que metió una fabada? Lo leí así como de refilón. Sí. ¿Y no te salió un poco de urticaria o algo? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad, eh? Mm. Bueno, igual hay necesidad de ir y quemar el local. Él alguna necesidad tiene. Él alguna tiene. Cognitiva, no sabemos. ¿En qué momento te levantes por la mañana y dices, voy a hacer Soy un cocinero esto? profesional. Porque todavía que lo haga yo un día Ya, bueno, sí. en casa para hacer Sí, la... ¿eh? Levanto un domingo un poco folgado y no tengo nada que hacer. Venga, vamos Venga, a el tonto. hacer el pijo. Venga, vale. Pero este no. No. ¿Y grabas en vídeo? Que es como el metaplato asturiano. Sí. Bueno, si fuera meta, por lo... Vale. Bueno, rollo bonito. Cachopo. Cachopomanía. Tercer tema, ha subido todo muchísimo Ya, en los hostelería. precios, sí. Sí, bueno, en la vida. Ayer lo comentábamos en también. general, sí. Y los sueldos no suben. Ese es el al tema. par. Claro. Y entonces yo creo que la hostelería tendría que pensar que en enero estamos los de siempre Ujú. Sí. y en febrero. Sí, porque además, bueno, si vas a dormir en una noche de hotel cualquiera por ahí, digo, ¿esto qué hay en Nueva York? Ya. ¿Qué pensáis? Llegue hasta los hoteles cutres o los sitios, Sí. hasta lo del Airbnb, subió todo de una manera que dices, entonces, igual tiene que ver con que la gente está queriendo ser un poco más avariciosa de lo que debería. Bueno, y claro, y que piensan en el turista, porque tú estás de vacaciones y una cerveza, Alegría. 4 euros. Sí. Bueno, va, total, ¿qué más me da si estoy de vacaciones? Claro. Pero que es una caña, por favor. Sí, no yo ni calella. Y yo eso lo he notado en los precios. Sí, está un poco... Bueno, claro, ya que anduviste per si son este verano, ya viste cómo andaba. Entonces, dicen, no, ya que van a comprar los supermercados. Coño, normal. Entre que en la mitad de los sitios No se puede topabes improvisar. mesa. Eso. Y que luego te cobran. Y la otra mitad, y claro. Y a lo mejor, bueno, ahora ya esa moda de tú si vas solo a tomar algo, mírente mal. Y Bueno. estoy pidiendo una botella de sidra, tampoco, cuidado, voy a beberla yo entera. Escucha, Sí, pero bueno, claro, es que eso no es pensar en la gente local. claro. Que somos su colchón durante todo el año. Porque esto de la moda del turismo viene y va.
Sí, sí, sí. Y tú, sí, están aquí 2 meses, deseará muchos perres, pero chobre y dinero hay que llenarlo, ¿eh? Claro. Claro, por eso. Y si te pases con los precios, estoy de acuerdo. Y con el servicio. Tampoco me parece bien lo de que esto pasa en algún sitio pirata, de poner un precio para el turista y No, para eso está muy mal. No, eso está Mike, muy eso. mal. Eso está muy mal. No, o sea, no. Vamos, no. O sea, eso es, hay que repugnar muchísimo contra eso, porque es que no. Y voy a dar un aviso a los asturianos, sobre todo a los más pijos. Conozco restaurantes que tienen tantísima demanda que si llames por teléfono para reservar y uses los tiempos compuestos o te ven acentos de determinado sitio del centro de la península, ya no te dan mesa. Aviso. O sea, no os digo que pongáis acento más asturiano, pero esto está pasando. Está pasando. Sí. Qué cuco. No me lo estoy inventando, ¿eh? No, seguro. Y no llevo uno, ¿eh? Conozco varios. Tampoco. Bueno, va. A ver, tú cuando vas fuera quieres que te atiendan bien. Sí. Pero bueno, ya que mira, eso sí que hay un tema. Así como la cachopomanía empieza a bajar, la madrilenofobia empieza a subir de unos cotes inalcanzables, ¿eh? Yo creo que en eso hay mucho. Yo hasta me veo defendiéndolos muchas veces. Sí, porque yo creo que en eso ya no está pesando mucho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ya. Yo creo que estamos tomando una parte por el todo. Sí. Y hay gente que lógicamente es bueno, majísima. la mayor parte de la gente que bien, buena eso gente es y es lo que normal. pasa, ¿quién da la nota? 4. Eso. Y dan mucho la nota. Suelen llevar pulserina. banderines. Sí, en pulserina las con pulseras, cosas. Suelen sí. llevarlo, sí. Sí. Suele ir asociado. Entonces pasa eso. Yo creo que y hay que un poquitín. Eso. Vamos a quererlos también. Eso es. Vamos a quererlos. Porque vienen aquí, lo pasan muy bien, les gusta mucho. Y algo impropio que te estoy diciendo yo esto en antena, ¿eh? Bueno, pero es que no podemos llegar a ese extremo tampoco. Sí. Yo veo a veces cosas que ya son preocupantes, como este tipo de cosas que te estoy diciendo que pasen. Cuando me lo contaron, yo decía, no puedes hacer eso, hombre. No. Y dice, no, si falen con tiempos compuestos, y ya veo yo que son de para allá, no hay mesa. Dice, porque luego vienen la armen. Digo, vale. Bien, precios, también estoy de acuerdo, sí. Y los sueldos no están subiendo al empar. No. La última. La última es un suceso que hemos tenido en Gijón durante la semana. O sea, la gente que se sitúe, Gijón, agosto ya. Semana grande, semanona. O sea, es que ya no cabe ni nada. Es que Gijón no cabe nada más. Hay 2 millones de actividades. Es una cosa loquísima. ¿Qué se le ocurre hacer al ayuntamiento? Segunda edición, porque la primera fue el año pasado, que yo cuando me enteré arrugué el focico. Dije que porque me sobraba un poquitín Casetas de Oviedo. Ya. Que fue el gastropaseo en Begoña. Sí. Un fracaso. Sí. La gente despotricando de que olía fatal, ruido, cutre. Y ellos dijeron que había sido una cosa súper guay. Por Tan supuesto. guay que decidieron hacer una sucursal donde, en el muelle, donde, en Cimavilla. Claro. ¿Cómo no, Claro. Eso. Y aparte, yo puedo entender que tú faigas... Pero ¿quién está detrás de todo esto, David? Que hay que decirlo. ¿Quién? Otea. Hombre, Otea sugiriendo hombre. cosas a Claro. Divertia, que es ese chiringuito municipal que se encarga de las movidas de estas fiestas y tal. Hombre, Que dirige el Trásfuga de Vox. amasando, claro. Y ahí Entonces- sigue, Sí, ahí sigue. Ahí sigue. Entonces No se lo podían apuntar para pedir caseta a establecimientos de Otea. Solo si estás inscrito a Sí, OTEA. era Otea la que había. Sí, señor. Gastropaseo. Bueno, yo conozco, claro, concursos de pinchos que solo te puedes inscribir si pagues a OTEA. ¿Y qué pasó en Cimavilla? 18 días con una salida del barrio cerrada. Atascos de la Virgen en la única salida que hay en el barrio, por Claro, ejemplo. Por ejemplo. Sin pensar en los vecinos, claro. Música desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 o 1:30 los fines de semana. Claro. Y que nos decían, hombre, si es que aquí ya hay movida, ¿no? Con un poco más, perdona. Ese es el tema. Es Claro. que aquí ya hay movida, llévalo a Casa Cristo. Claro. No, y failo en octubre. O sea, en épocas... Es que la Semana Grande de Gijón es para escapar. No hay necesidad es para escapar, de según que donde venga más vivas. gente, claro. Es decir, entonces, la hostelería del centro de Gijón necesita una ayudina, pues igual la de Nuevos Roces Claro.
o Nuevo Gijón, o la Calzada, igual sí. Claro. Pero el centro no, si ya No, está petado. ya está petado. Claro. Y luego Ye- utilizando espacio público, Sí, porque eso es de la autoridad portuaria, es de todos, como negocio privado. claro. Sí, sí. Y no nos hicieron caso a los vecinos, ni es que ni nos lo contaron, ya era un hecho consumado, salimos a la calle a protestar. Vilo. Sí, sí, muy bien. Por Ahora- eso y por más cosas, porque era como, es que esto ya es, se ríen de nosotros, no lo siguiente. Claro. Claro. Pero el año que viene... No lo sé, porque ha habido bastante oposición. Vale. Sí, y es que además, o sea, no tiene sentido que haya más. No. Si lo quieres hacer, yo qué sé, Y failo... luego que es cutro. Sí. Y luego que es Sí, que sí, aporta. sí, O sea, no. Bueno, tú ibas ahí y aparte de los olores que habíalos, pues eso de salubridad, no sé, yo quiero decir, por mucho control que haya, son unos casetes y estás cocinando este ahí, año ¿eh? el adelanto fue que habían puesto cubos para reciclar. Flipa. Es que reciclamos. Bueno, a ver, lo que vamos. Espera. Quiero decir, somos sostenibles. Hombre, solo faltaba. ¿Qué pasa? Que el año pasado en Begoña no los tenía. Tírabeslo al marro, que Claro, digo, es que en Begoña no los tenían. Es que aquello era. Yo no sé cómo no murió gente de salmonelosis. Claro, claro, claro. Sí, sí, ves cosas a veces que dices, tú si tienes un chigre que tienes inspecciones, que te están mirando, que no sé qué, y aquí pones algo y alegría, pa'lantre. Eso es. Vale. Claro. Eh, Y yo no sé, claro, es que esto es un modelo exportado de Oviedo. Lo Sí. que se cargó San Mateo. San Mateo, Para acá. tráelo para acá. Eso oye. Sí, y que no hay necesidad. Es que es copiado. ¿Y quién Sí, está sí. detrás de lo de Oviedo? Claro, claro. Empieza por O, Eso. acaba por A. Y ye avaricia de perres. Bueno, las fiestas de Ubieu, y yo que fui muchísimos años, Hombre, San Mateo molaba muchísimo. son un auténtico fracaso. Son Ahora un es lo que dice la fracaso. gente, ¿no? Yo, Sí, sí. yo no he ido estos años, Y pero... dame igual que lloviera, que no lloviera. Porque siempre llovía, porque además. Siempre llovía y siempre íbamos para allá. Y esto que dicen de que que la chavalería es al menos. Bueno, vale. Puede ser. Yo creo No que sé. en las fiestas sales. Pero lo que igual bebes menos. Eso sí puede ser, vale. Pero la gente sale y sale a la Claro. calle y ves actividad y... Yo, vamos, después del concierto de Europe, que confiésate que fui a ver a Europe. De y que fuiste. Prestóme pe la vida. Tuvimos Van en tomando andador, ¿no? algodones, que Están en va, andador. conciertazo. Ah, amigo. Están que flipes. O sea, ya quisiera tener yo el estado físico de yo en Tempes. Flipes. Y sigue estando bueno, además. Con melena. Sí, sí. Rizo. Sí, sí. No, bueno, ya no lo llevo encardado, pero... Y toquen muy bien. Yo, a todo el mundo os digo, escuchad los últimos discos de Euro, que son buenísimos. Ya no hay tino ni no, ¿eh? Pero... No, ¿eh? o Bueno, sea, tú eres el experto en ese tipo de música. Yo Eso. no puedo decir nada. Vamos a empezar a hacer intercambio, pero gustóme muchísimo lo que pusiste, güey, para entamar el programa. Gracias. Bueno, no tardes tanto en volver. ¿vale? No. Eso. Un abrazo fuerte, mil gracias. Igualmente, y seguiremos y nos reportando. vemos enseguida. Eso, cuídate.